¿Alguna vez has sentido que hay algo más en tu vida, un propósito que aún no has descubierto? ¿Has escuchado hablar de la expansión de la conciencia y el despertar espiritual, pero te has sentido perdido en un laberinto de información confusa? Si te has embarcado en la búsqueda de respuestas en torno a la meditación y temas místicos, pero sientes que estás dando vueltas en círculos sin un punto de partida claro, este libro está diseñado para guiarte. Imagina por un momento que puedes cambiar tu realidad, que tienes el poder de materializar tus pensamientos, atraer abundancia y sanación a tu vida. Suena intrigante, pero te preguntas por dónde empezar. Este libro te ayudará a desentrañar los misterios detrás del despertar espiritual y la expansión de la conciencia de una manera práctica y accesible. En estas páginas, exploraremos conceptos como el cambio de realidad a través de la reprogramación del subconsciente y el viaje al campo cuántico. ¿Suena complicado? No te preocupes, desmitificaremos estos términos y te guiaremos en un viaje que te llevará desde la comprensión básica hasta la práctica efectiva. La meditación será tu aliada en este camino. No solo te proporcionaremos información sobre cómo comenzar a meditar, sino que también te ofreceremos herramientas para materializar tus pensamientos al alinearlos con tus emociones. Descubrirás cómo tu corazón puede enviar señales a tu cerebro, y cómo, a su vez, tu mente puede manifestar la realidad que anhelas. A lo largo de este viaje, nos apoyaremos en experiencias personales, evidencia de figuras místicas reconocidas y los resultados sorprendentes de un proyecto llamado Nueva Realidad en las redes sociales. Este proyecto, que exploraremos detenidamente, mostró resultados eficientes y milagrosos, ya sea en el ámbito físico de la materia o en planos más profundos de la existencia. En las páginas que sostienes entre tus manos, te invito a emprender un fascinante viaje hacia la profundidad de tu ser y la reconstrucción consciente de tu realidad. 10 días, Proyecto Nueva Realidad no es simplemente un libro, es una invitación a explorar los límites de lo que creíamos imposible y a descubrir el increíble poder que reside en la intersección entre nuestras mentes y el vasto campo cuántico que nos rodea. Prepárate para desbloquear el potencial que yace dentro de ti y descubrir los secretos detrás de la manifestación de una realidad deseada. Este no es solo un libro, es una guía práctica que te invita a emprender un viaje hacia el despertar espiritual, la expansión de la conciencia y la creación consciente de tu propia realidad. Bienvenido a un viaje transformador. ¿Qué vivirás en este libro? 10 días, Proyecto Nueva Realidad se divide en dos partes. La primera parte te proporciona todos los conocimientos e información esenciales para comprender los conceptos necesarios para la creación de una nueva realidad. Explora detalladamente cómo estos conceptos influyen en tu cerebro y tu cuerpo, además de guiarte en el proceso de generar cambios asombrosos mediante tus pensamientos. Capítulo 1. El poder de la conciencia. Iniciamos nuestro viaje con una exploración del significado y la importancia del despertar de la conciencia. Sumérgete en la comprensión de cómo nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos puede moldear la realidad que experimentamos. Descubrirás que la clave para cambiar tu vida reside en la conciencia plena y en la conexión íntima entre mente, cuerpo y espíritu. Capítulo 2. La danza de la meditación y la atención plena. Abordamos las prácticas ancestrales de meditación y atención plena como herramientas esenciales para el cambio consciente. Exploramos las técnicas que te permitirán calmar la mente, acceder a estados de conciencia elevados y, en última instancia, desbloquear el potencial de la meditación para transformar tu realidad cotidiana. Capítulo 3. Reprogramando el subconsciente. Descendemos al misterioso reino del subconsciente, donde las creencias arraigadas dan forma a nuestras vidas. Desentrañamos los secretos de la reprogramación subconsciente, aprendiendo a utilizar audios subliminales, afirmaciones positivas y meditaciones para alinear nuestra mente con nuestras más profundas intenciones. Capítulo 4. Sueños lúcidos y la magia de la noche. Exploramos el terreno de los sueños lúcidos, una puerta a la realidad cuántica mientras dormimos. Aprenderemos a utilizar el poder de los sueños para influir en nuestra vida diaria y comprenderemos cómo la mente, incluso en el mundo onírico, puede tejer la trama de nuestra propia existencia. Capítulo 5. La intuición como brújula interior. Nos sumergimos en la sabiduría innata que todos poseemos, la intuición.
Descubrimos cómo podemos cultivar y confiar en esta brújula interior para tomar decisiones más alineadas con nuestro verdadero ser y, por ende, transformar nuestra realidad. En la segunda parte, te sumergirás en la acción, aplicando de manera práctica los conocimientos previamente adquiridos. A través de herramientas como la meditación y los audios subliminales, darás vida y forma a tu salto cuántico, convirtiendo la teoría en una experiencia tangible y transformadora. Capítulo 6. El proyecto de cambio de realidad en 10 días. Finalmente, te guiaré a través de un proyecto práctico de 10 días. Cada jornada representa un paso más profundo hacia la materialización de tu nueva realidad. Te sumergirás en las técnicas de meditación, atención plena, sueños lúcidos conscientes, audios subliminales, ejercicios y enseñanzas presentadas, allanando el camino para una transformación tangible y duradera. Más allá de las páginas. Al concluir este viaje, no habrás solo leído un libro, sino que habrás explorado y experimentado un cambio profundo. Proyecto Nueva Realidad es una brújula que te orientará hacia una vida de plenitud y conciencia. Adelante, abramos estas páginas juntos y empecemos este emocionante viaje hacia el despertar de la conciencia y la creación consciente de tu realidad cuántica. Te invito a un viaje que cambiará tu vida para siempre. 1. El poder de la conciencia. Hace aproximadamente más de una década, me encontraba inmerso en la búsqueda incansable de una vida más próspera. Como muchos, anhelaba ganar más dinero y encontrar la llave hacia la abundancia. Vivimos en la era de la información y estaba decidido a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecían plataformas como YouTube, donde la promesa económica, de conocimiento y prosperidad parecía infinita. Mi exploración comenzó con libros, tutoriales y una gran información en línea. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, experimentaba una sensación de estancamiento. La limitante, descubrí, no residía tanto en mi entorno, más bien en mi propia percepción y actitud hacia la vida. Como tantos otros, me hallaba atrapado en una mentalidad de escasez, moldeada por creencias arraigadas desde mi infancia. La relación con el dinero se había convertido en un patrón inconsciente que obstaculizaba mi progreso. Aunque intentaba forzar el cambio, los resultados no se materializaban. Fue entonces, en medio de mi búsqueda y cuando menos lo esperaba, que encontré un video que se convertiría en el catalizador de una profunda transformación. Este video, parte de un curso titulado Cómo matar tu mente pobre de Jürgen Klarik, resonó de manera impactante en mi interior. En aquel momento, mi percepción del mundo se alteró radicalmente. El video me llevó a una revelación interna, estaba viviendo como víctima de mis circunstancias y no reconocía que el único responsable de mi abundancia era yo mismo. Comprendí que mi propia mente, con sus patrones y limitaciones, estaba impidiendo mi prosperidad. Sus palabras resonaron y me motivaron a asumir la responsabilidad de mi propia abundancia. Sin embargo, es importante señalar que, con el paso del tiempo, he notado un cambio en la perspectiva del autor. Actualmente, sus enseñanzas se inclinan hacia un enfoque más egocéntrico y materialista, alejándose de la espiritualidad que ahora considero esencial en mi viaje. Aunque reconocí su aporte en un momento específico de mi vida, mis valores y filosofía divergen ahora de su enfoque más mecanicista y materialista. Este despertar marcó el comienzo de un viaje transformador. A partir de ese momento, me sumergí en la adquisición de conocimientos relacionados con negocios digitales, atracción de dinero y filosofías de la abundancia. Exploré las enseñanzas en los negocios de gurús como Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Brian Tracy y Napoleon Hill. Podemos considerar ese instante como un punto de partida, un momento crucial en el que asumí la responsabilidad de mi propia abundancia. El testimonio de ese despertar, el inicio de un camino que me llevó a comprender el verdadero poder que reside en la conciencia y su capacidad para moldear nuestra realidad. A medida que me sumergía más en el camino de buscar la abundancia y atraer riqueza, encontré un obstáculo inesperado, la falta de resultados tangibles. A pesar de aplicar las técnicas aprendidas una y otra vez, me sentía estancado. La frustración comenzaba a empañar mi determinación, y me preguntaba si realmente era posible cambiar mi realidad financiera. Es importante contextualizar mi viaje en este punto.
Hasta los 42 años, fui una persona pragmática y escéptica en relación con todo lo espiritual o religioso. Veía esas perspectivas como fanáticas y carentes de voluntad propia, entregando su vida a una entidad divina. Mi visión era más bien atea y sin ningún tipo de espiritualidad, simplemente me veía como materia nacida para vivir y disfrutar el presente. Mi enfoque estaba en la estabilidad y la persistencia en el trabajo y en todo lo que emprendía. Tuve la adicción al tabaco, fumé desde muy joven hasta los 33 años, pero al convertirme en padre, decidí dejar ese hábito. Aunque bebía alcohol de manera social, limitándome a unos whiskies los fines de semana, mi enfoque principal estaba en una vida estable y sin vicios. En cuanto a mi alimentación, era bastante descuidada, consumía mucho pan, azúcar y comida chatarra. A pesar de todo, mantenía cierta actividad física gracias a mi fiel compañero, mi perro pastor alemán llamado Patas. Él me obligaba a salir a pasear y correr, manteniéndome en movimiento. Sin embargo, nunca fui asiduo a los gimnasios. Profesionalmente, llevaba una doble labor, trabajaba como psicólogo en un empleo de gobierno en el hospital psiquiátrico de mi entidad y, al mismo tiempo, gestionaba mi propia empresa en el ámbito de la seguridad laboral, la cual se volvió muy rentable y próspera. Me consideraba afortunado por la vida que llevaba. Pero quería aprovechar las plataformas de Internet para obtener ingresos extras. A medida que asumí la responsabilidad de mi propia creación, algo extraordinario comenzó a suceder, el dinero y la abundancia llegaron de manera casi automática. Era como si el universo respondiera a mi cambio de mentalidad y las oportunidades financieras se presentaban de formas inesperadas. Mi vida económica empezó a transformarse, y por primera vez, experimenté la sensación de que no había límites para lo que podía lograr. Sin embargo, como suele suceder, la sed de más persistía. Quería seguir explorando las posibilidades de la abundancia y expandir aún más mi realidad financiera. Pero entonces, llegó la pandemia del COVID-19, un evento que sacudió los cimientos de la realidad que conocíamos. Vivir en un entorno marcado por el miedo y la incertidumbre se convirtió en la nueva normalidad. El contagio se propagaba como una sombra amenazante, y la ansiedad se apoderaba de mi entorno. La preocupación constante por la salud de mis seres queridos se volvía abrumadora. En ese momento, el miedo era un invitado no deseado que acechaba cada rincón de mi vida. Lo más importante fue que en ese periodo tuve el tiempo de disfrutar a mi hija pequeña en casa, jugando y compartiendo momentos, ya que evitábamos salir debido al temor al contagio. Creo que estos momentos fueron realmente inolvidables en la convivencia con mi esposa y mi hija, y todo esto, paradójicamente, gracias a la situación generada por la pandemia del COVID-19. Me di cuenta de que, si bien no podía controlar completamente los eventos externos, sí tenía el poder de controlar mi respuesta a ellos. Entendí que el miedo era una energía poderosa, pero también lo era la persistencia. Con determinación, decidí no permitir que el miedo dictara mi realidad. Durante ese periodo, me sumergí en el conocimiento teórico de la meditación debido a mi profesión, ya que tuve que tomar varios cursos en línea sobre ansiedad, estrés y depresión derivados del confinamiento. La difusión de estas técnicas tenía como objetivo aliviar el estrés y la ansiedad vinculados al confinamiento. En ese momento, me enfoqué principalmente en la práctica de la respiración consciente, sin embargo, debo admitir que los resultados no fueron tan notables como esperaba. Es esencial señalar que, como psicólogo, previamente había estudiado y practicado la meditación gestáltica y humanista durante mis años de estudiante, aunque sin comprender completamente lo que estaba haciendo. Simplemente seguía el proceso sin tener una conciencia plena de la práctica. Sin embargo, a pesar de la vibración del entorno cargada de miedo, decidí emprender un nuevo camino en mis proyectos digitales, viéndolo como una oportunidad de crecimiento. En ese mismo periodo de pandemia, decidí explorar una nueva faceta de mi vida al iniciar un canal en YouTube. Sin tener conocimientos previos sobre edición de videos ni el tema en sí, tomé esta oportunidad como un hobby. Inicialmente, el canal se centraba en compartir música sin derechos de autor, pero con el tiempo, tomó un giro inesperado hacia el mundo del gaming. Mi canal se transformó en un espacio dedicado al gameplay del juego Call of Duty Mobile.
La experiencia fue gratificante, especialmente al sumergirme en partidas en línea y participar en torneos. Aunque esta actividad se volvió apasionante, nunca recibí un solo centavo por ello. No cumplí con los requisitos de monetización de YouTube, y mi participación en el juego se mantuvo como un hobby sin ingresos económicos. Con el paso de los años, me di cuenta de que este hobby se estaba convirtiendo en algo más que una simple distracción. Se había vuelto una especie de dependencia que me alejaba de la realidad. La dedicación de tiempo al juego, la edición de videos y la gestión del canal comenzaron a tener un impacto en mi vida cotidiana. A veces, notaba que mi familia resentía mi ausencia, ya que mi atención estaba dividida entre el juego y las responsabilidades familiares. Fue un momento de reflexión profunda. Aunque el gaming proporcionaba satisfacción personal y entretenimiento, me di cuenta de que había alcanzado un punto en el que debía reconsiderar mis prioridades. El equilibrio entre mis pasiones personales y mis responsabilidades familiares se volvía esencial para mantener una vida plena y consciente. Este episodio en mi viaje de conciencia y crecimiento personal me llevó a comprender la importancia de la moderación y el discernimiento en la búsqueda de nuestras pasiones. La conciencia no solo se trata de crear la realidad que deseamos, sino también de ser conscientes de cómo nuestras elecciones impactan en nuestra vida y en las relaciones que valoramos. Esta experiencia me llevó a tomar decisiones más conscientes y a buscar un equilibrio armonioso entre mis aspiraciones personales y las responsabilidades familiares. Después de reflexionar sobre la influencia que mi canal de juegos tenía en mi vida y en la dinámica familiar, decidí moderar mi participación. Dejé de organizar torneos y reduje mi tiempo de juego, aunque la esperanza de algún día monetizar este hobby persistía. La pandemia, con su carga de desafíos y aprendizajes, se desvanecía en el pasado, y una nueva fase de mi viaje estaba por comenzar. Durante ese periodo, continué jugando de manera esporádica. A medida que pasaba el tiempo, me percaté de que había adquirido habilidades valiosas en la edición de videos y comprendía a la perfección el funcionamiento de YouTube. Fue en ese momento cuando surgió una idea que cambiaría el rumbo de mis proyectos digitales. Un día, en febrero del 2023 llegué a casa con una propuesta diferente. Le presenté a mi esposa la idea de crear un nuevo canal enfocado en motivación, mensajes positivos y reseñas de libros. Este canal no solo sería una plataforma para compartir mis lecturas, sino también una oportunidad de transmitir inspiración y ayuda a quienes lo necesitaran. La respuesta de mi esposa fue muy positiva. La propuesta resonó más con nuestras aspiraciones y valores familiares que el canal de videojuegos. Impulsado por la motivación de crear contenido significativo, abrí no solo un canal de motivación, sino también canales dedicados a tecnología, salud e incluso uno destinado a explorar el misterioso mundo del miedo. Tenía la intención de ver cuál de ellos podría tener más éxito y generar ingresos. Sin embargo, con el tiempo, la gestión de múltiples canales se volvió abrumadora y decidí consolidar mis esfuerzos. Finalmente, dejé atrás los canales que no resonaron con la audiencia, y el canal de motivación, llamado Motiversum, se mantuvo como el proyecto central. Este canal, con su enfoque en mensajes positivos y reseñas de libros, se convirtió en una fuente de satisfacción y crecimiento personal. A través de Motiversum, descubrí el impacto positivo que las palabras y las ideas pueden tener en la vida de las personas. Este episodio marcó una evolución significativa en mi viaje. De pasar de un hobby centrado en el entretenimiento, he transitado hacia la creación de contenido con un propósito más profundo. La persistencia no solo estaba transformando mi realidad mediante la adquisición de conocimientos positivos que nutren la mente, sino que también estaba alterando la naturaleza misma de mi contribución al mundo digital. En el aspecto espiritual y del despertar de conciencia, mi experiencia hasta este momento era prácticamente nula. Las motivaciones que compartía en mis proyectos digitales eran mecánicas, basadas en frases y conceptos que veía difundidos por muchos. Este enfoque carecía de profundidad espiritual, era más bien un intento de compartir mensajes positivos de manera superficial. En contraste, mi esposa que poseía un entendimiento más amplio y profundo en cuestiones espirituales y místicas. Ella me habló de un reto de meditación de 21 días creado por Deepak Chopra. Curiosamente, ya me lo había recomendado años atrás, pero en ese momento no le presté mucha atención.
Sin embargo, esta vez, con el impulso generado por la creación de mi canal y mi interés creciente en el tema, decidí embarcarme en el reto de abundancia de Deepak Chopra. 4. Este fue un punto de inflexión en mi viaje espiritual. Al sumergirme en la meditación diaria y las enseñanzas de Deepak Chopra, 4 comencé a descubrir un mundo completamente nuevo. Las prácticas meditativas no solo eran un ejercicio mental, sino una exploración interna que me llevó a conectar con aspectos más profundos de mi ser. A medida que avanzaba en el reto, empecé a percibir la espiritualidad de manera diferente. Lo que antes consideraba como algo ajeno o avanzado, se volvía accesible y relevante para mí. La meditación se convirtió en una herramienta poderosa para explorar mi propia conciencia y desbloquear niveles más profundos de comprensión. Mi viaje de conciencia no solo fue una introducción a la meditación, sino también una apertura a la posibilidad de explorar la espiritualidad de manera más consciente. A través de las prácticas meditativas, comenzaron a surgir preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la conexión entre mente y espíritu, y el significado más profundo de la existencia. Confieso que enfrenté numerosos desafíos al embarcarme en el reto de meditación de 21 días de Deepak Chopra. 4. La tarea requería que cada noche me sentara y me pusiera los audífonos y me sumiera en la meditación enfocada en diferentes aspectos de la abundancia. A pesar de mi determinación, encontré dificultades notables. Cada sesión de meditación tenía una duración de aproximadamente 20 minutos, pero, para mi sorpresa, a los 5 o 10 minutos ya me encontraba sumido en el sueño. Me despertaba brevemente por momentos, solo para volver a caer en un sopor más profundo. La meditación se volvía un desafío, ya que luchaba por mantenerme consciente y enfocado en los aspectos de abundancia que se exploraban. Me estaba costando mucho trabajo, debido a que mi frecuencia estaba en otra vibración más superficial en esta realidad. Sin embargo, a pesar de las dificultades, decidí persistir durante los 21 días. No estaba dispuesto a renunciar al compromiso que había asumido conmigo mismo y mi esposa. Al finalizar el reto, mi experiencia con la meditación dejó una impresión duradera. Aunque no experimenté cambios radicales de inmediato, comencé a apreciar la sensación general de bienestar que me dejaba cada sesión. A pesar de los obstáculos, marcó un hito en mi viaje de conciencia y cómo estas experiencias allanaron el camino para una conexión más profunda con mi ser interior. Este periodo de meditación me enseñó que la práctica constante y la paciencia eran esenciales en el camino del crecimiento personal y espiritual. Aunque inicialmente me resultaba difícil mantener la concentración, persistí, y con el tiempo, logré prolongar mis momentos de atención durante las meditaciones. Aunque al principio solo experimentaba un bienestar general, la meditación estaba sentando las bases para una conexión más profunda con mi interior. Despertó mi curiosidad sobre la espiritualidad y la conciencia de maneras que no había experimentado antes. Mi viaje no solo fue un desafío de resistencia, sino también un inicio en la exploración de los rincones más profundos de mi mente y espíritu. Tras concluir el reto de meditación de 21 días de Deepak Chopra, experimenté una sensación de bienestar y calma que se reflejó en mi día a día. Incluso compartí algunos videos de Deepak en mi canal de YouTube, reconocido por su enfoque en mensajes holísticos y de espiritualidad. En ese momento, mantenía aún una postura práctica y ateísta hacia estas prácticas espirituales. Veía la meditación como un recurso para disminuir el estrés y fomentar la relajación, sin adentrarme demasiado en dimensiones más profundas de la conciencia. Sin embargo, un nuevo descubrimiento cambiaría mi perspectiva. Esto que estoy por comentar realmente me resonó en el cerebro. En mi búsqueda de contenido motivacional para el canal, por alguna razón de sincronía colectiva, me llevó al libro El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Este libro captó mi interés y me impulsó a investigar más sobre el autor y sus enseñanzas. Fue en este punto que, para mi sorpresa, encontré un curso ofrecido por Vishen Lakhiani llamado El Método de Control Mental de José Silva. Aunque desconocía completamente de qué se trataba este método, decidí guardar el curso para explorarlo más adelante. Le compartí el hallazgo a mi esposa, quien también se mostró intrigada por la propuesta. El curso consistía en ver un video diario durante 21 días, con la particularidad de que al final de cada sesión debía practicar la meditación guiada que ellos mencionaban.
Este curso se presentaba como una oportunidad para ampliar mis conocimientos sobre el control mental y, de alguna manera, lo guardé como un tesoro para el futuro. Y comencé el curso. A medida que me sumergía en estas nuevas enseñanzas, empezaba a comprender que la espiritualidad iba más allá de meros momentos de relajación. Estaba ante la posibilidad de explorar las capacidades de mi mente de una manera que nunca antes había considerado. Mi viaje con el método Silva fue el comienzo de una expansión en la comprensión de mi propio potencial mental y espiritual. La introducción al método de control mental de José Silva 9 y la exploración de nuevas perspectivas de Vishen-Lakhiani 10 marcaron un cambio significativo en mi viaje, llevándome más allá de la mera relajación hacia la comprensión más profunda de la mente y la conciencia. A medida que inicié las primeras meditaciones, también adquirí los libros correspondientes de José Silva 9 y Vishen-Lakhiani 10 para profundizar en los principios del método mientras avanzaba en el curso. Este enfoque de meditación se presentaba como una opción más rápida y efectiva para lograr una conexión más profunda y entrar en el estado alfa de conciencia. Las meditaciones del método Silva resonaron profundamente conmigo. Eran más rápidas y, lo más importante, proporcionaban resultados notables. A medida que avanzaba en el curso, experimenté una asombrosa capacidad para meditar, conectar y disfrutar conscientemente del estado alfa. Era fascinante, y me encontraba cada vez más maravillado por los resultados que obtenía a medida que pasaban los días. Este método no solo se centraba en la relajación, sino que también estaba diseñado para recibir cambios y reprogramar el subconsciente. Un ejemplo notable fue mi relación con el alcohol. Inicialmente, no tenía la intención de cambiar mis hábitos relacionados con el consumo de alcohol. Sin embargo, después de una meditación específica, noté un cambio inesperado. De repente, ya no sentía la necesidad ni el deseo de consumir alcohol para aliviar el estrés. Fue un cambio sorprendente, como si la meditación hubiera traído consigo una transformación adicional que no estaba buscando conscientemente. Con el tiempo, empecé a experimentar el mundo que me rodea de una manera más intensa. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más nítidos, y mi conexión con el entorno se volvía más aguda. Desarrollé una mayor atención, plena en el presente, siendo consciente de cada detalle y disfrutando más plenamente de la experiencia del momento. Fui testigo de una metamorfosis interna, donde la meditación no solo se convirtió en una herramienta para la relajación, sino en un medio para experimentar una realidad más rica y significativa. Las prácticas transformadoras del método Silva abrieron la puerta a una conexión más profunda con mi ser y una percepción más elevada de la realidad que me rodea. El impacto de las prácticas del método de control mental de José Silva 9 en mi vida no podía describirse de otra manera más que como magia. Experimentaba un bienestar constante, una conexión profunda con mi entorno y una percepción casi surrealista. Sentía como si fuera un observador de mi propia vida desde una perspectiva de 360 grados, asombrado por la transformación que se estaba gestando en mi interior. Comenzaron a surgir dudas en mi mente. Mis creencias ateas y prácticas se tambalearon, especialmente porque las meditaciones de Deepak Chopra 4 y Vishen-Lakhiani 10 mencionaban a la fuente creadora y una inteligencia superior. Me cuestionaba el porqué de estos cambios notables, la energía creciente, la capacidad de meditar por periodos más extensos y la adquisición rápida de conocimiento. La sensación de ser un superhumano era algo que no había experimentado antes, y mi felicidad alcanzaba niveles asombrosos. Incluso logré incorporar el ayuno intermitente en mis hábitos, gracias también a los conocimientos en esta área de mi esposa, que logró orientarme para tener un cambio significativo que se sumaba a una serie de transformaciones positivas en mi vida diaria. Antes de mi viaje espiritual, había vivido durante mucho tiempo con un miedo interno arraigado, una inquietud que se vinculaba no solo con la muerte, sino de alguna manera, estaba tejida en mi ser, como una parte intrínseca de mi existencia. Sin embargo, tras sumergirme en el periodo de meditación mediante el método de control mental, algo asombroso ocurrió. Ese miedo que había sido mi sombra constante se desvaneció. Experimenté una liberación profunda y transformadora. La sensación de temor se esfumó de mi ser. Ahora, me siento ligero en ese aspecto de mi vida y soy plenamente consciente del proceso que estamos destinados a experimentar en esta encarnación.
La raíz del miedo se erradicó a un nivel subconsciente, simplemente ya no existe en mi realidad cotidiana. No lo extraño en absoluto. Esta transformación representa un hito significativo en mi despertar espiritual, marcando una nueva comprensión de la vida y la muerte que ha traído paz a mi ser. Estos momentos marcaron el inicio de mi viaje hacia la espiritualidad. La búsqueda de respuestas me llevó a indagar más en el tema, sumergiéndome en la lectura de más libros que exploraban diversas filosofías y prácticas espirituales. A medida que mi comprensión se expandía, me encontraba en un viaje hacia lo desconocido, explorando las dimensiones más profundas de la existencia y cuestionando las limitaciones de mis creencias anteriores. El camino hacia la espiritualidad se convirtió en una travesía de autodescubrimiento y expansión de la conciencia. Las experiencias transformadoras abrieron la puerta a una nueva comprensión de la realidad y cómo mi búsqueda de conocimiento espiritual se intensificó, llevándome a explorar las profundidades de la existencia y la conexión con una inteligencia superior. Lo que inicialmente percibí como métodos para reducir el estrés y mejorar la relajación se convirtió en un viaje asombroso hacia la conexión con mi interior y la expansión de la conciencia. Experimenté cambios notables, desde una mayor energía hasta una capacidad mejorada para adquirir conocimiento. La magia de la meditación se manifestó en un bienestar constante y una percepción más profunda de la realidad. Estos cambios inesperados cuestionaron todas mis creencias previas y abrieron la puerta a la espiritualidad. A medida que me sumergí en la exploración de filosofías espirituales y prácticas profundas, mi perspectiva sobre la realidad se transformó. Cambié mi perspectiva de ser un ateo escéptico a convertirme en un curioso buscador de la expansión de la conciencia, permitiéndome así experimentar un cambio profundo y tangible en mi ser. Te comento que, a medida que avanzamos en este viaje, nos sumergiremos en las dimensiones más profundas de la existencia, explorando el propósito de la espiritualidad en la transformación personal y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Acompáñame en la siguiente etapa de este fascinante viaje hacia la conciencia. 1.1 Significado e importancia del despertar de la conciencia. Vivir con un sentido de significado y certeza acerca de nuestra naturaleza como conciencia única e inseparable es fundamental en el camino del despertar de la conciencia. Este estado de conciencia va más allá de la mera existencia y nos invita a explorar la realidad desde una perspectiva más profunda y conectada. Varios pensadores y estudiosos, entre ellos Vishen Lakhiani 10 con el método de control mental de José Silva 9, Deepak Chopra 4, Jacobo Greenberg 6, Dr. Joe Dispenza 11 y los principios de la filosofía de ley del 1 Ra 5, ofrecen perspectivas valiosas sobre la importancia de este despertar. A continuación te muestro mi percepción de estas ideas de acuerdo a los autores antes mencionados. Como mencioné anteriormente, mi experiencia con el método Silva fue fundamental en fortalecer mi determinación de seguir en este viaje. Estas enseñanzas se convirtieron en los cimientos sólidos que necesitaba, ya que a través de estas técnicas experimenté cambios reales y significativos en mi vida. La conexión consciente con el estado alfa fue crucial para modificar mi realidad, permitiéndome entrar en un trance más profundo durante mis meditaciones y visualizaciones creativas. Este proceso se convirtió en una parte integral para que yo tuviera la primera intención en la creación de este libro. Deepak Chopra, la conciencia como fuente de todo. A lo largo de mi viaje de despertar de conciencia, ha sido un faro de sabiduría y una influencia fundamental en mi perspectiva espiritual. Su filosofía sobre la abundancia espiritual resuena profundamente en mí, ya que enfatiza la idea de que somos energía y que todos estamos interconectados en una única conciencia inseparable. Las enseñanzas de Chopra sobre la meditación han sido una revelación para mí. Su enfoque único y sus prácticas han añadido una dimensión transformadora a mi experiencia meditativa. Su visión holística de la vida, donde la espiritualidad, la mente y el cuerpo están interconectados, ha sido fascinante y ha enriquecido mi comprensión del significado más profundo de la existencia. Creo que la presencia constante de Deepak Chopra en mi vida, a través de sus libros y videos, ha otorgado un significado más profundo a mi despertar de conciencia. Sus enseñanzas místicas sobre la atracción, la abundancia y el amor han sido guías inspiradoras en mi viaje hacia una comprensión más plena de la realidad y la conexión universal. Su impacto ha sido fundamental para dar forma y significado a mi búsqueda espiritual.
Aborda el despertar de la conciencia desde la premisa de que somos más que cuerpos físicos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La conexión con nuestra conciencia más elevada nos permite acceder a un conocimiento más profundo y experimentar la vida con un propósito significativo. Despertar a esta conciencia implica reconocer nuestra interconexión con el universo y comprender que somos manifestaciones únicas de una realidad más amplia. Jacobo Greenberg, la exploración de la conciencia. El neurocientífico Jacobo Greenberg dedicó su vida a la exploración de la conciencia. Su enfoque trasciende las fronteras convencionales de la ciencia y la espiritualidad. Greenberg argumenta que la conciencia es la base de toda experiencia y conocimiento. Despertar a esta conciencia implica ir más allá de las limitaciones autoimpuestas y explorar los reinos más profundos de la mente. El despertar de la conciencia es una puerta a la comprensión integral de la existencia. Les cuento esta pequeña historia. En mi incansable búsqueda de información motivacional y desarrollo personal en las redes, para subir a mi contenido, experimenté una sincronía cósmica que confirmó la noción de que lo que buscas, te está buscando. En mi feed de YouTube, aparecía persistentemente la imagen de un hombre con apariencia peculiar, como de los años 80, con barba y un aura que llamaba la atención. Inicialmente, lo ignoré, considerándolo simplemente como algo extraño y fuera de lo común. Sin embargo, tras semanas y meses de evadir esos videos sugeridos, decidí finalmente explorar quién era este personaje barbón. Al investigar su nombre en Google, descubrí que se trataba de un psicólogo de la UNAM, reconocido y respetado en México, pero, sorprendentemente, también catalogado como un chamán por la comunidad científica. Esta dualidad despertó mi curiosidad, y al profundizar en sus enseñanzas, encontré un video sobre su libro de la teoría sintérgica. La filosofía de este hombre, que resultó ser Jacobo Greenberg VI, me cautivó profundamente. Su perspectiva de que todo está interconectado y que somos una conciencia única e inseparable, resonó en lo más profundo de mí. Descubrir que la teoría de Greenberg era casi idéntica a la trama de la película Matrix añadió un nivel de asombro inesperado. La conexión entre los conceptos de la percepción extrasensorial, la conexión mente-cuerpo y la conciencia colectiva resonaba de manera sorprendente en mi ser. Este encuentro fortuito se convirtió en un catalizador para mi viaje de despertar de conciencia, dejándome maravillado ante la complejidad del universo y las sorpresas que aguardan en nuestras búsquedas más inesperadas. Después de quedar cautivado por la información de Jacobo Greenberg, mi fascinación aumentó al investigar sobre su misteriosa desaparición. Surgieron especulaciones diversas, desde teorías de conspiración sobre la intervención de su esposa hasta supuestas acciones del FBI. Sin embargo, la hipótesis más extraordinaria que consideré fue la posibilidad de que Greenberg hubiera atravesado conscientemente un portal dimensional ascendiendo a una densidad espiritual más evolucionada. Esta idea, que podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, agregó un nivel inesperado de intriga y asombro a la historia. La posibilidad de que alguien haya trascendido las barreras dimensionales de manera consciente resulta increíble de creer, pero añade un elemento de misterio y maravilla a la narrativa de su vida. Al final, cautivarme por completo, llevándome a sumergirme en la lectura de varios de sus libros y a investigar más a fondo sobre su legado. Sus vivencias, particularmente las que comparte en su libro sobre Pachita la chamana de México, se convirtieron en una pieza clave en mi proceso de despertar, haciendo que cuestionara la realidad y explorara los límites de la mente para moldearla. El relato apasionante de Greenberg sobre las cirugías psíquicas en su obra dejó una huella profunda en mi percepción de la realidad. Este libro se destaca como una de las lecturas más interesantes que he tenido, deslumbrándome con sus narrativas intrigantes y abriendo la puerta a la comprensión de hasta dónde puede llegar la mente para influir en la realidad. Después de pasar meses, incluso años, inmerso en mi búsqueda de conocimiento, me encontré sincronizando con un doctor que a continuación describo, que profundizaba en el campo cuántico. Vi un video revelador donde él compartía su experiencia personal de sanar lesiones cervicales a través de la meditación y modificar su realidad en el campo cuántico. Este acontecimiento lo llevó a involucrarse en la investigación científica, buscando demostrar que tenemos la capacidad de alterar nuestra realidad mediante el pensamiento y las emociones, estableciendo una conexión entre el corazón y el cerebro.
A través de prácticas de atención plena y meditaciones de salto cuántico, este médico respaldaba lo que Greenberg y la filosofía chamánica sostenían, la creación de una realidad a través de la conexión con la conciencia universal. Motivado por estos descubrimientos, adquirí todos sus libros y los devoré, considerándolos piezas clave en mi comprensión y aplicándolos en el proyecto de cambio de realidad que estás a punto de experimentar. El doctor mencionado es Joe Dispenza, la reprogramación de la realidad. Neurocientífico y autor, aborda el despertar de la conciencia desde la perspectiva de la neuroplasticidad y la capacidad del individuo para reprogramar su realidad. Despertar a una conciencia más elevada implica desvincularse de patrones de pensamiento limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. Dispenza enfatiza la importancia de cultivar estados mentales positivos y utilizar la meditación como una herramienta para cambiar la estructura misma del cerebro y, por ende, la realidad que experimentamos. Casi al mismo tiempo de lo antes comentado, en mi camino a la sincronicidad, me topé con algo que inicialmente no podía entender, la ley del uno, Ra material, la unidad de la conciencia. Donde se expone la idea de que toda la creación es una expresión de una única conciencia. Despertar a esta conciencia implica comprender que todos estamos interconectados y somos parte de un todo más grande. La importancia radica en reconocer la unidad en la diversidad, trascendiendo divisiones y cultivando la compasión y el amor incondicional. Esta llamativa revelación capturó mi interés y, tras investigar, descubrí que se trataba de una serie de canalizaciones llevadas a cabo por Carlo Ruckert, Don Alkins y Jem McCarty. La esencia de esta enseñanza radica en que una conciencia colectiva de sexta densidad utiliza cuerpos como vehículos para comunicarse y transmitir las razones de nuestra existencia. Dado mi interés previo en la ciencia ficción y los fenómenos ovnis, decidí explorar la colección de 5 tomos en formato de audiolibro. La sorpresa fue monumental, ya que las enseñanzas presentadas en estas canalizaciones resultaron fenomenales. Explicar completamente lo manifestado en estos escritos requeriría no solo este libro, sino muchos más. La esencia fundamental es que todos somos una conciencia y que existen 7 densidades. El objetivo es la ascensión para la evolución de nuestra conciencia individual, pero sin separarnos del todo, llevado a cabo a lo largo de distintas reencarnaciones. La esencia de la ley del uno se puede resumir en varios puntos clave. 1. Unidad y conexión. La filosofía sostiene que toda la creación está interconectada y es parte de una única fuente infinita de energía o conciencia. Todos somos uno, y cualquier división percibida es una ilusión. 2. Evolución espiritual. La existencia tiene como objetivo principal la evolución espiritual. A medida que las entidades individuales avanzan en su conciencia, contribuyen al crecimiento y desarrollo del todo. 3. Densidades y ascensión. La realidad se divide en 7 densidades, cada una representando un nivel de conciencia. El objetivo es ascender a densidades superiores mediante la evolución espiritual y el aprendizaje de lecciones específicas en cada densidad. 4. Libre albedrío. La ley del uno enfatiza el respeto absoluto al libre albedrío. Cada entidad tiene la libertad de elegir su camino y aprender a través de esas elecciones, sin juicio desde una perspectiva superior. 5. Amor incondicional. La fuerza que impulsa la existencia y permite la ascensión es el amor incondicional. Este amor es la energía primordial que conecta y sostiene todo. 6. Canalización de Ra. Las enseñanzas fueron transmitidas por Ra, una entidad colectiva de la sexta densidad, a través de canalizaciones. Ra proporcionó información detallada sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la evolución espiritual. En conjunto, estas perspectivas subrayan la importancia de despertar a la conciencia como un camino hacia una vida más significativa y plena. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la realidad con una claridad renovada, viviendo desde un lugar de propósito, conexión y comprensión más profunda. El despertar de la conciencia no solo transforma la percepción individual, sino que también contribuye a la creación de un mundo más consciente y armonioso. Cuando decidí emprender este camino, la sincronía comenzó a manifestarse de manera asombrosa. Cada paso que daba recibía señales del universo, recordándome que estaba en el camino correcto. Estas señales no eran simples coincidencias, sentía una conexión mágica y sincrónica con la conciencia universal.
Cada autor y cada pieza de conocimiento que encontré no llegaron por casualidad, sino como parte de un diseño cósmico. Internamente, podía percibir y sentir cómo una cosa conducía a la otra de manera automática, como si hubiera una continuidad preestablecida, como si estuviera siguiendo un programa divino. Agradezco profundamente al universo por permitirme experimentar y adquirir estos conocimientos de manera plena y consciente. Aprendí que este camino es para disfrutarse, y lo que he compartido hasta ahora es solo el preludio de un proyecto que nos llevará a vivir y ser testigos de la abundancia universal. Esto es solo el comienzo, y lo mejor está por venir. El despertar de la conciencia trasciende la comprensión profunda de nuestra realidad, proporcionando un significado existencial que transforma la forma en que vivimos. Este despertar nos ofrece la oportunidad de descubrir un propósito más profundo en la vida, alejándonos de la programación automática de la sociedad moderna. Nos invita a cuestionar nuestras creencias arraigadas y a vivir de manera consciente, liberándonos de patrones negativos y contribuyendo al bienestar general. A medida que despierta la conciencia, cada momento se vuelve una oportunidad para crecer y contribuir al bienestar general. Esta transformación personal no solo mejora la calidad de vida, sino que también cambia nuestra percepción del mundo. Nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra realidad, liberándonos de expectativas externas y comparaciones constantes. El significado existencial se revela en las pequeñas maravillas de la vida diaria, transformando incluso los desafíos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Despierto, dejo atrás la programación negativa, cultivando pensamientos positivos y autocompasión. Contribuir al bienestar general se convierte en una expresión natural de este despertar, impactando positivamente a quienes me rodean y recordando la interconexión fundamental de toda la vida. En definitiva, el despertar de la conciencia no solo es un proceso individual, es una danza entre la autoexploración y la conexión con algo más grande. Abrazar una vida consciente no solo infunde significado en cada paso que damos, sino que también nos permite ser arquitectos conscientes de nuestro destino, forjando un camino lleno de propósito, compasión y autenticidad. Este viaje continúa, y cada día es una oportunidad para explorar las vastas posibilidades que la conciencia despierta ofrece. Los invito a ser buscadores incansables, a ir más allá de lo que estas páginas ofrecen. Indaguen en la abundancia de información disponible, experimenten con las enseñanzas compartidas y extraigan sus propias conclusiones. La verdadera sabiduría se encuentra en la experiencia personal y en la búsqueda constante de conocimiento. Que este libro sea solo el punto de partida para su propio viaje de descubrimiento y crecimiento. 1.2 Conexión mente-cuerpo-espíritu, explorando la unidad integral. En el trayecto de mi búsqueda, deseo compartir contigo la importancia fundamental de comprender a fondo estos tres elementos, mente, cuerpo y espíritu. Estos constituyen el origen mismo de nuestra existencia, y su comprensión es clave para adentrarnos en el fascinante mundo que está por desplegarse ante nosotros. La filosofía de la ley del 1-5, según Ra, aborda esta tríada y destaca la singularidad de cada concepto. Al comprender la naturaleza única de la mente, el cuerpo y el espíritu, estaremos mejor preparados para explorar de manera más significativa las prácticas de meditación y el cambio cuántico de la realidad que exploraremos más adelante en estas páginas. En el viaje de despertar de la conciencia, la comprensión profunda de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu se convirtió en un pilar fundamental. Este enfoque integral no solo redefine nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también arroja luz sobre la interconexión esencial que une cada aspecto de nuestra existencia. La mente, unidad de procesos de información cósmica, es una herramienta que la conciencia utiliza para explorar y comprender la realidad. La mente no se limita al cerebro físico, sino que abarca el aspecto no físico de la conciencia que está conectado al cuerpo durante una encarnación particular. Es un instrumento que permite la experiencia, el aprendizaje y la evolución espiritual. La mente no es el ser completo, sino una parte de la totalidad de la conciencia. La identidad y la esencia última trascienden la mente y están conectadas con la conciencia universal. Es un medio a través del cual la conciencia interactúa y participa en la experiencia terrenal. Es lo intangible de los procesos que realiza el cerebro. Es ese universo interno de pensamientos y emociones, se revela como un potente forjador de nuestra realidad.
En el despertar de la conciencia, comprendí que los patrones de pensamiento y las creencias arraigadas no solo afectan la percepción, sino que también influyen en la manifestación de la realidad exterior. La mente, como un puente entre lo material y lo inmaterial, se convierte en la herramienta para reprogramar patrones limitantes y construir una realidad más alineada con la conciencia despierta. El cuerpo, vehículo de experiencia, es vehículo temporal para la experiencia en el plano material. Es una manifestación física y finita que la conciencia utiliza para experimentar la realidad tridimensional. La conciencia existe más allá del cuerpo y continúa su evolución a través de múltiples encarnaciones. Es una herramienta temporal y necesaria para la evolución espiritual, pero no lo identifica como la esencia última de la identidad. La importancia recae en la conciencia que utiliza el cuerpo como un medio para aprender y crecer en su viaje espiritual. Más allá de ser simplemente un recipiente físico, se revela como el templo que alberga la experiencia humana. En este despertar, reconocí la importancia de cuidar mi cuerpo como un reflejo directo de mi conexión con la conciencia más elevada. Desde la alimentación consciente hasta la actividad física, cada elección se volvió una expresión de respeto y gratitud hacia este vehículo que facilita mi experiencia en este plano terrenal. El espíritu, conciencia individual, es la chispa divina, a la porción de la conciencia universal que reside en cada individuo. Todos somos extensiones de una única fuente de energía, y esa fuente es lo que comúnmente se denomina espíritu o alma en términos más tradicionales. Es la esencia más elevada e inmutable de cada ser, conectada directamente con la conciencia universal. Es la parte de nosotros que trasciende las limitaciones del cuerpo y la mente, persistiendo más allá de las distintas encarnaciones. Todos compartimos esta misma fuente espiritual y nuestra verdadera identidad está arraigada en esa conexión con lo divino. Ese núcleo trascendental que se extiende más allá de los límites del cuerpo y la mente, se convierte en el faro guía en este viaje. Despertar a la conciencia implica reconocer la presencia constante de este espíritu interior, conectado con algo más vasto y eterno. La espiritualidad, en este contexto, se convierte en un camino de exploración y conexión con la fuente misma de la conciencia. En este paradigma de conexión mente-cuerpo-espíritu, la integración armoniosa se convierte en el objetivo. La mente, en sintonía con el espíritu, guía al cuerpo hacia estados de bienestar y equilibrio. La conciencia se convierte en el hilo conductor que une estos aspectos, permitiendo una experiencia de vida más rica y significativa. Este entendimiento no se queda en el ámbito teórico, impacta directamente mi realidad cotidiana. Las prácticas de meditación y atención plena se convierten en puentes para fortalecer la conexión mente-cuerpo-espíritu. La alimentación consciente se convierte en un acto sagrado que nutre no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Cada elección diaria se vuelve una expresión de esta conexión integral. El enfoque de conexión mente-cuerpo-espíritu refleja la esencia de una unidad fundamental de toda la existencia. Es un recordatorio constante de que somos más que la suma de nuestras partes individuales, y al abrazar esta conexión integral, se revela un camino hacia la plenitud y la expansión de la conciencia. El propósito fundamental de la interacción mente-cuerpo-espíritu en esta tercera densidad es el aprendizaje y la evolución espiritual. A través de las experiencias vividas en el plano físico, la conciencia individual tiene la oportunidad de aprender lecciones, desarrollar la comprensión y contribuir al crecimiento del espíritu. La toma de decisiones conscientes, la elección de experiencias positivas y el cultivo de la espiritualidad son caminos que conducen al cumplimiento de este objetivo. Es vivir en armonía con los principios de amor y comprensión para avanzar en el viaje espiritual durante esta densidad específica. 1.3 La clave del cambio, despertar a la conciencia plena. En mi viaje de transformación hacia la conciencia plena fue como pasar de la oscuridad a la luz, de vivir en automático dentro de los límites de una caja, a explorar la vastedad de la existencia y comprender que las conciencias están entrelazadas en una red cósmica. Este cambio de paradigma, impulsado por prácticas como la meditación, se convirtió en la llave que abrió las puertas hacia una vida más plena y significativa. Durante gran parte de mi vida, me encontraba atrapado en la rutina de la automatización. Cada día se desvanecía en la monotonía de las tareas diarias, sin que mi conciencia estuviera plenamente presente.
Fue a través de la meditación que descubrí la capacidad de salir de este ciclo repetitivo. La práctica constante de la meditación se convirtió en mi herramienta para calmar la mente, abrir la puerta a la observación consciente y, finalmente, despertar a la plenitud del presente. Al sumergirme en la práctica de la meditación, empecé a darme cuenta de que la realidad va más allá de la ilusión materialista. La conciencia, según lo expresado por Carl Jung 12 en el inconsciente colectivo y Jacobo Greenberg 6 en el potencial transferido, se conecta en un tejido cósmico. Cada pensamiento, emoción y experiencia contribuyen a esta red interconectada de conciencia, trascendiendo los límites de la individualidad. La clave para experimentar un cambio real en la conciencia plena radica en modificar nuestra esencia desde el nivel cuántico. Adopté la creencia de que nuestras percepciones y experiencias no son simplemente respuestas a un mundo externo, sino que co-creamos nuestra realidad desde el campo cuántico de posibilidades. La intención consciente y la atención dirigida hacia pensamientos y emociones positivas se convirtieron en prácticas esenciales para modificar este campo cuántico y, por ende, la naturaleza de mi realidad. A medida que profundicé en la práctica de la meditación y la conciencia cuántica, el propósito de mi existencia se expandió. Dejé de ver la vida como una serie de eventos aleatorios y comencé a entenderla como una oportunidad continua de aprendizaje y crecimiento espiritual. La clave para transformar mi realidad ilusoria de la tercera densidad fue sembrar la semilla del amor y la gratitud en cada pensamiento y acción, creando así una realidad más amorosa y placentera. El cambio hacia la conciencia plena no es un destino final, sino un viaje continuo de aprendizaje y ascensión espiritual. La meditación, la atención consciente y la modificación cuántica se vuelven prácticas diarias que alimentan esta transformación constante. Cada desafío se convierte en una oportunidad para aplicar estas herramientas y elevar mi conciencia a nuevos niveles de comprensión y compasión. Es la práctica constante de herramientas como la meditación, la modificación cuántica y la creación deliberada de una realidad más amorosa. Esto no solo transforma nuestra percepción del presente, sino que también nos conecta con la vastedad del universo, recordándonos que somos parte de una red interconectada de conciencia. Cada momento se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y contribuir al tejido cósmico de la existencia. A continuación, compartiré 12 acciones que he descubierto que ayudan en el despertar de la conciencia, llevándolas a cabo de manera continua. 1. Prácticas diarias de meditación. La meditación se convierte en una herramienta central. Dedico tiempo diario para calmar la mente, explorar la esencia del ser y establecer una conexión consciente con el universo. 2. Atención plena en las actividades cotidianas. Transformo las actividades cotidianas en oportunidades para la atención plena. Desde comer hasta caminar, cada momento se vuelve una oportunidad para estar completamente presente. 3. Diálogo interno consciente. Observo y modifico mi diálogo interno. La autocrítica y los patrones negativos son reemplazados por pensamientos y afirmaciones positivas, nutriendo así la conciencia positiva. 4. Conexión con la naturaleza. La conexión con la naturaleza se convierte en una fuente de inspiración y regeneración. Paseos al aire libre, observación de la belleza natural y momentos de contemplación junto a elementos naturales refuerzan la conexión con la totalidad. 5. Gestión del estrés a través de la respiración. La respiración consciente se vuelve una herramienta fundamental para gestionar el estrés. Prácticas como la respiración profunda y consciente se integran en la rutina diaria para mantener la calma en medio de los desafíos. 6. Relaciones conscientes. Las interacciones diarias se transforman en oportunidades para practicar la conciencia. Escuchar de manera activa, expresar gratitud y cultivar conexiones auténticas se convierten en pilares fundamentales de la conciencia plena en las relaciones. 7. Trabajo consciente. La conciencia se filtra en el entorno laboral. Cada tarea, desde las más simples hasta las más complejas, se realiza con atención plena. El trabajo se convierte en una expresión de creatividad consciente y servicio. 8. Nutrición consciente. La alimentación se vuelve una experiencia consciente. Selecciono alimentos que nutren no solo el cuerpo sino también la mente y el espíritu. La comida se convierte en una oportunidad para practicar la gratitud y la plena conciencia. 9. Sensibilidad al entorno. La conciencia se extiende al entorno físico y social.
La conexión con la naturaleza se traduce en acciones conscientes para preservar y respetar el medio ambiente. La conciencia social se manifiesta en actos de empatía y compasión hacia los demás. 10. Ciclo de renovación diaria. Cada día se inicia con un compromiso renovado con la conciencia plena. La práctica diaria de la meditación, la atención plena y la reflexión se convierte en un ciclo de renovación que nutre y fortalece la conexión con la totalidad del ser. 11. Aprendizaje constante. La conciencia plena se vive como un aprendizaje constante. Cada experiencia, ya sea desafiante o gratificante, se aborda desde una perspectiva de crecimiento y aprendizaje. La conciencia se convierte en el faro que guía a través de las aguas de la experiencia. El despertar no es un destino final, sino una práctica continua. Continúa siempre tu búsqueda. 12. Aceptar el flujo de la vida. La conciencia plena implica aceptar el flujo natural de la vida. No resistirse a los cambios, sino abrazarlos como oportunidades para crecer y evolucionar. La paz interior se encuentra en la aceptación de la fluidez de la existencia. En la aplicación práctica de esta conexión integral, encuentro una guía para tomar decisiones alineadas con mi propósito más elevado. La tríada mente-cuerpo-espíritu se convierte en mi sendero, permitiéndome vivir de manera consciente y auténtica. La clave del cambio hacia la conciencia plena no reside en un logro puntual, sino en la práctica constante de la atención consciente. Cada día se convierte en un lienzo donde puedo aplicar estas herramientas prácticas, transformando mi realidad a través de elecciones conscientes. Este camino no tiene fin, es un viaje eterno hacia el desarrollo de la conciencia despierta. En cada momento, encuentro la oportunidad de renovar mi compromiso con la atención plena, la autorreflexión y la conexión con la totalidad de la existencia. La conciencia plena no es solo una práctica, sino un modo de ser. Se convierte en la luz que ilumina mi sendero, permitiéndome vivir de manera más auténtica, conectada y consciente. En este viaje eterno, descubro que el cambio más significativo es el que ocurre en la profunda transformación de mi conciencia. Se manifiesta como un estilo de vida. Cada elección, cada pensamiento y cada acción se infunden con la luz de la conciencia. En esta danza eterna entre el ser y el hacer, descubro que la conciencia plena no es un estado que se busca, sino una realidad que se vive. Es la expresión consciente de la totalidad del ser, donde cada momento se convierte en una oportunidad para despertar a la maravilla de la existencia.